Hola, bienvenidos a nuestra Semana de la Ciencia. Me llamo Iván Torres y soy profesor en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica. Yo en concreto doy clases en el grado en Ciencias Ambientales y vamos a hacer un experimento, os vamos a proponer un pequeño experimento para que podáis hacer en vuestros centros actividades que normalmente hacemos aquí presenciales durante la Semana de la Ciencia. En nuestro entorno, en nuestros ecosistemas, que llamamos ecosistemas mediterráneos, solemos decir que son ecosistemas propensos al fuego, que el fuego juega un papel importante y que es un fenómeno natural hasta cierto punto en nuestros ecosistemas. ¿Por qué se produce esto? Porque son sitios donde la buena parte del año hay bastante crecimiento de la vegetación y bastante acumulación de lo que llamamos combustibles, vegetación, plantas que se pueden quemar, y luego llega el mes del verano y tenemos una estación seca, donde todo este combustible, donde todas estas plantas están secas y pueden arder. Entonces, en el momento en que tenemos una fuente de ignición que de forma natural se produce por los rayos, podemos tener un incendio forestal y nuestros ecosistemas y nuestros montes se queman. Y esto viene ocurriendo más frecuentemente en las últimas décadas por acción humana, pero también ha ocurrido desde hace miles de años de forma natural en nuestros montes y en nuestros ecosistemas. De esta forma, las plantas que viven en estos sitios que son propensos al fuego, que se pueden quemar con cierta frecuencia, han evolucionado en un entorno, en unas situaciones en las que esto era una cosa natural y muchas de ellas tienen algún tipo de adaptación para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que ocurre cuando nuestras plantas se queman después de un incendio? Que nosotros vamos a una zona quemada y observamos y nos encontramos con que muchas plantas están volviendo a crecer, ya sea porque algunas han sobrevivido a las altas temperaturas y al paso del fuego, aunque se hayan quemado, y otras, sin embargo, se han quemado, se han muerto, pero sus descendientes están creciendo, sus semillas han conseguido sobrevivir de alguna manera y han conseguido establecer nuevas plantas, y nos encontramos con una vegetación que se está regenerando después del paso del incendio forestal. ¿Esto cómo se produce? Se puede producir a partir de dos mecanismos principalmente. Uno que llamamos el rebrote, y es la capacidad que tienen algunas plantas de, a pesar de haberse quemado, seguir vivas, volver a crecer y poder formar nuevas ramas y nuevo crecimiento. Muchas plantas, como los brezos que tenemos en nuestro entorno, son capaces de producir nuevo rebrote a partir de unas estructuras que están enterradas, que se llaman cepas que están protegidas del calor debajo del suelo, cepas subterráneas. Aquí tenemos una gran cepa, esta misma de la fotografía, tenemos una cepa de un brezo. Esto es un órgano subterráneo que está enterrado hasta más o menos por aquí, y aquí está protegido de las altas temperaturas por el suelo y además acumula reservas, acumula sustancias de reservas que son capaces de producir nuevo crecimiento en el caso de que se produzca un incendio. Así, en sitios donde tenemos este tipo de especies como los brezos, cuando se produce un incendio, observamos nuevo crecimiento a partir de los mismos individuos que estaban vivos antes del incendio, que siguen viviendo y que siguen creciendo. Otras plantas, sin embargo, como el caso de nuestros pinos o como el caso de nuestra jara pringosa, una planta muy común en los montes mediterráneos, se mueren cuando se queman. Los individuos adultos no son capaces de sobrevivir las altas temperaturas de un incendio. Y sin embargo, nosotros encontramos jaras pringosas creciendo en los sitios que se han quemado. Esto lo hacen gracias a la supervivencia de sus semillas. Las jaras producen una gran cantidad de semillas que cuando se dispersan caen al suelo. Muchas de ellas no germinan inmediatamente y se van acumulando año tras año, formando lo que nosotros llamamos un banco de semillas. Un banco de semillas en el suelo, que está ahí en el suelo, enterrado, esperando a que se produzca un incendio. Entonces, cuando se produce un incendio, estas semillas pueden ser capaces de germinar y pueden ser capaces de producir nuevos individuos después del paso del fuego. Y precisamente en esto consiste la actividad que os proponemos. Os vamos a proponer un experimento que analiza la capacidad de sobrevivir a las altas temperaturas de las semillas de la jara pringosa, de la especie de Cistus ladanifer, y su capacidad de germinar después de haber sido expuestas a altas temperaturas. En este experimento os proponemos que analicéis, que observéis la capacidad de germinación de semillas que han sido sometidas o no han sido sometidas a las altas temperaturas parecidas a las de un incendio. Para eso os vamos a proporcionar un material que son estas semillas, tal cual han sido recogidas del campo, y os vamos a facilitar estas semillas tal cual proceden del campo. Y si en vuestro centro disponéis de una estufa para dar el tratamiento de calor, os vamos a facilitar estas semillas que deberéis introducir en una estufa durante 5 minutos a 100 grados centígrados. Si en vuestro centro no tenéis estufas, os vamos a facilitar también unas semillas rotuladas con una Q, que es como si se hubieran quemado, que han sido expuestas al calor de las altas temperaturas, a las que hayamos hecho nosotros el tratamiento. El tratamiento consiste en que ponemos nuestras semillas no quemadas, es decir, NQ, las que no han sido sometidas a ningún tratamiento, en una bandeja u otro material que sea resistente a las altas temperaturas de la estufa, las esparcimos por la estufa y las introducimos durante 5 minutos a 100 grados centígrados. Estas semillas las introducimos en la estufa, 100 grados,
y dejamos pasar los 5 minutos del tratamiento. Cuando ya tengáis las semillas tratadas, lo único que tenéis que hacer es contar unas pocas semillas. Estas, por ejemplo, son las que han sido sometidas al calor, al choque térmico, y la forma de contarlas es contar unas 20 semillas. Son muy pequeñas, estas semillas de jara pringosa de la especie Cistus ladanifer son muy pequeñitas y veréis que son pequeñas y que bueno, puede costar un poco contarlas. Con un cartoncito, por ejemplo, podemos hacer una fila y contar unas 20 semillas, ¿no? Pues así, tenemos 4 y 4, 8, 12 y 4, 16 y 4, 20 semillas. Recibiréis una serie de placas para poner unas cuantas semillas que han sido expuestas a altas temperaturas y otras tantas de semillas que no han sido expuestas a altas temperaturas. Entonces, por ejemplo, si estas han sido sometidas a las altas temperaturas, las introduciremos en estas placas que lo único que tienen es un agua con agar, es decir, una gelatina para que les proporcione un medio acuoso en el que puedan germinar y al que se queden pegadas para que no se muevan si les damos un golpe y para que no tengamos que estar continuamente pendientes de que no se sequen, de que no se deshidraten y a la vez podamos observar si hay germinaciones. Entonces lo único que tenemos que hacer es esparcirlas sobre la gelatina, sobre el agar. Una forma bastante práctica es sujetarlas con el dedo y ponerlas en un papel doblado, por ejemplo, y este papel doblado agitarlo como si estuviéramos echando sal en una ensalada sobre la placa, para que estén más o menos dispersas. Y cuando tengamos las semillas colocadas en la placa, simplemente tenemos que tapar la placa y ahora es importante que rotulemos correctamente las placas que tienen las semillas que han sido sometidas al choque térmico y las placas que no. Estas que vienen de las muestras que han sido sometidas al choque térmico las rotulamos como Q+, o como Q, las rotulamos con una Q, como venían rotuladas sus botes. Y hacemos lo mismo para las del bote de NQ, las que no han sido sometidas a las altas temperaturas, y las rotulamos como NQ. Haremos eso para todas las placas que nosotros tengamos, ¿no? Una misma cantidad de placas con Q y la misma cantidad de placas con NQ. Y simplemente estas placas Petri las vamos a colocar en un sitio donde puedan germinar, donde tengan una temperatura adecuada. No tienen requerimientos especiales de luz ni tampoco de temperatura, simplemente aunque las dejemos encima de la mesa, al lado de una ventana, es suficiente. Y tenéis que irlas observando durante unos cuantos días, aproximadamente una semana, y ya veréis si hay o si no hay germinaciones. Veréis que empiezan a salir raíces, veréis que empiezan a salir las pequeñas hojas de las plantas que se empiezan a desarrollar. Y tendréis que fijaros en cuáles son las semillas que más germinaciones están produciendo, si son las que han sido sometidas al calor o si por el contrario son las que venían tal cual de la planta, las de las placas de NQ. Y una semana después, ¿qué es lo que vais a ver? Pues si todo ha ido bien, probablemente lo que veáis, aunque os sorprenda, es que se producen más germinaciones en las placas que venían de las semillas que habían estado en la estufa que en las que no. Es decir, hay más germinaciones después de haber pasado por las altas temperaturas que en las semillas que venían directamente de la planta. ¿Y esto por qué es? Pues porque esta especie, Cistus ladanifer, tiene una adaptación que consiste en tener una cubierta muy dura que hace la semilla impermeable y que en condiciones normales la semilla no germina. Y es lo que permite que se acumulen en el suelo muchos años sin llegar a germinar. Cuando ocurre un incendio, pasan dos cosas. En primer lugar, la propia cubierta de la semilla protege a la semilla de las altas temperaturas y esto le permite sobrevivir a temperaturas de hasta 100 grados o incluso hasta 120 grados, que son temperaturas ya bastante elevadas para un organismo vivo. Y además, esta misma cubierta, esta misma estructura que se llama testa, se resquebraja, se debilita un poco y eso permite que penetre el agua con más facilidad y entonces cuando hay humedad, como cuando habéis puesto las semillas en las placas con humedad, esta humedad penetra con facilidad en la semilla se hidrata y se desencadena todo el proceso de la germinación. Y es la manera que tienen estas plantas, primero de sobrevivir a las altas temperaturas y en segundo lugar de percibir las señales de que ha ocurrido un incendio, se han abierto oportunidades de crecer de nuevo en un ambiente recién quemado que son bastante buenos para crecer porque no hay competencia y es la forma que utilizan algunas plantas para empezar a germinar en el mejor momento para poder establecerse y poder llegar a formar individuos adultos.